Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana que Dios nos da nuevamente la oportunidad de predicar la palabra por medio del Facebook, por medio del Internet. Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, como lo queramos tomar, volvimos a parar por un pequeño tiempo, esperamos, ¿verdad?, de ir a la iglesia. Todo por precaución, porque se nos ha informado que ha aumentado el número de contagios aquí en Jalisco, en Guadalajara sobre todo, y en algunos lugares cercanos también. Y pues se nos pidió que tuviéramos paciencia, que tuviéramos prudencia también, para que podamos compartir también, cooperar, mejor dicho, haciendo todas las cosas que se nos han indicado, ¿verdad? Como llevar el tapabocas, usar el gel y la sana distancia. Si hacemos esto, amados hermanos, vamos a contribuir a que muy pronto baje el número de contagios, ¿verdad? Y como somos cristianos, pues sabemos que amamos a Dios y creemos en Dios y confiamos en Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña que seamos prudentes en todas las cosas. Entonces, les rogamos que nos tengan paciencia y sabiendo y reconociendo que cada uno de nosotros somos el templo del Dios viviente, que donde quiera que estemos, Dios está con nosotros y en nosotros. Entonces, Dios está aquí, Dios está con ustedes también, y si le adoramos de corazón, si le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor estará recibiendo nuestra alabanza y nuestra adoración. Así es que le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente con ustedes. Les invito a que oremos a Dios, invocando el nombre del Señor Todopoderoso, para que entreguemos estos momentos de la palabra y oremos también por algunas personas o hermanos que están enfermos. Oremos a Dios. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, a ti el único Dios, el poderoso gran yo soy, el Dios único y verdadero, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios omnipotente, creador de todas las cosas, que envió a Jesucristo, su Hijo amado, a esta tierra, a derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Oramos, Señor, invocando tu santo nombre, poderoso gran yo soy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote, Señor, que nos bendigas en este día, Señor, que tu palabra primeramente, Señor, sea escuchada y recibida en los corazones, Padre, y en aquellos que no conocen a Cristo, que no lo han recibido como Señor y Salvador, que tú puedas hacer la obra en sus corazones, Padre. Oramos también en este momento por los enfermos, Padre. En especial se nos ha pedido por una hermana llamada Marta, Señor, que está enfermita, Señor, mi Dios, y todos los hermanos o hermanas o personas que estén enfermos, Señor. Oramos en estos momentos, Señor, pidiendo tu misericordia, Señor, confiando, Señor, en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos y clamamos, Señor, por todas estas personas enfermas, Señor, pidiéndote que reprendas, Padre, toda enfermedad, Señor, toda dolencia, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesucristo todo virus también, todo cáncer, toda enfermedad que esté atacando a los hermanos o a las personas que han pedido oración, pidiéndote que tu gloria, Padre, sea manifestada, Señor, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, y que por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, tú te manifiestas sanando y restaurando, bendito Padre. Ponemos en tus manos a todos ellos que están enfermos, Señor, pidiéndote también que guardes a tu pueblo, Padre, que pongas un vallado de fuego alrededor de cada uno, Padre, que guardes nuestra nación, Señor, nuestro estado, el estado de Jalisco, Señor, esta región, valles también, Padre, nuestro pueblo aquí en el Cabezón, Señor, que pongas un círculo de protección, Padre. Señor, oramos con fe, Señor, creyendo que tú lo haces, Señor, por tu misericordia y por tu grande amor, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir en esta preciosa mañana algo del Salmo 32, del versículo 1 al 5.
Los que tengan Biblia ahí pueden tomarla, y si no, pues vamos a estarla leyéndola. Solamente pues abran su corazón y sus oídos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32, del 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos y amigos que están escuchando en esta mañana, el mensaje de hoy se llama la dicha del perdón, ¿verdad? Vamos a honrar el Salmo 32 del rey David, ¿verdad? Donde sobre todo él recalca el perdón que recibió de nuestro Dios, porque el salmista David fue una persona que amó a Dios con todo su corazón. Incluso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová, pero como todo ser humano cometió errores y pecó contra Dios, pero él experimentó el quebranto del pecado, él experimentó la soledad, él experimentó ahí en su corazón la tristeza por haberle fallado a Dios, experimentó en su corazón, pues vamos a decir, esa maldición del pecado, porque el pecado trae maldición, el pecado trae muchos problemas a nuestra vida. Pero aquí el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera este salmo cuando él se puso a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él se puso a cuentas con Dios, y lo podemos corroborar en el Salmo 51, ¿verdad? Porque ahí explica el Salmo 51 cuál fue su pecado. Sabemos que su pecado fue el adulterio, ¿verdad? Que pecó quitándole la esposa a un amigo, a Urías, Eteo, y sabemos que a Dios no le agradó ese pecado tan feo, ese pecado tan lleno de maldad que planeó y mandó que lo pusieran en la batalla para que lo mataran, cuando él ya había tenido contacto con la mujer de ese hombre. Entonces él fue el autor, se le llama autor intelectual, ¿verdad? Que lo planeó para quedarse con su mujer, y fue un pecado muy grande que lo único que le trajo fue pues dolor, problemas en su familia, y todos sabemos la historia de David, ¿verdad? Cómo Dios también por medio del profeta Natán le dijo que nunca se apartaría la espada de su casa, ¿verdad? Y que muchos problemas vendrían sobre su familia. Y todos sabemos como un contexto, como un comentario antes de entrar al mensaje del Salmo 32, sabemos que se cumplió la palabra de Dios por medio del profeta Natán, ¿verdad? Que le vino pues algo muy feo en toda su familia, ¿verdad? Tanto que un hijo violó a su hermana, a su media hermana, porque en aquel tiempo pues tenían varias esposas. No era la voluntad de Dios para todos aquellos que no conocen la Escritura, pero hacían cosas y practicaban cosas, ¿verdad? Que no estaban en el corazón de Dios. Y aún así Dios los amaba y los usaba, pero no era el propósito de Dios, ni mucho menos ahora en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos toda la revelación de Dios por el Espíritu Santo, y sabemos que Dios nos ha mandado que tengamos una compañera, una esposa, y que vivamos en santidad. Conociendo esto, sabemos que David, ¿verdad?, recibió lo que el profeta Natán había profetizado, y sabemos que aún un hijo también quiso quitarle el reino a Absalón, ¿verdad? Y el ejército de David tuvo que matarlo en la batalla, y pues su hijo mató al otro medio hermano que había violado a su hija, y bueno, cuántas cosas le vinieron, ¿verdad? El hijo que engendró con Betsabé, el primero, cuando adulteró, también se murió. Entonces vemos que el pecado destruye, que el pecado nos trae consecuencias muy drásticas y muy feas, ¿verdad? Pero aquí
cuando el salmista David escribe, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David confesó su pecado en el Salmo 51 y Dios lo perdonó. Entonces, él declara aquí la bienaventuranza de ser perdonado por Dios. ¿Verdad? Estaba mirando en el diccionario griego, la palabra bienaventurado, aparece aquí en plural, bienaventurados, dice del griego makarios, y viene de la raíz mak, que indica algo grande o de larga duración. Dice adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo, una satisfacción especial concedido a la persona que experimenta la salvación, o sea, el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, David experimentó el perdón de Dios. Entonces, la palabra bienaventurado es alguien que es muy feliz, es alguien muy bendecido por Dios, ¿verdad? Cuando alguien es perdonado por Dios, puede sentir en su corazón el amor de Dios, puede sentir en su corazón la dicha del perdón. Yo puedo recordar hace cerca de 30 años, cuando le entregué mi corazón a mi Señor Jesucristo, pude sentir también la dicha del perdón, esa felicidad, ese gozo, y dice aquí que denota larga duración, ¿verdad? Alguien muy bendecido. Entonces, yo desde ese día fui muy bendecido espiritualmente, porque puedo sentir en mi corazón desde ese día, desde hace tantos años, ¿verdad? El amor de Dios, el perdón de Dios, ¿verdad? He fallado también a Dios como todo ser humano, como David y muchas personas que le sirvieron y le amaron, pero también he sentido la dicha del perdón nuevamente en mi vida como cristiano, porque la Biblia dice que hay de aquel que diga, ¿verdad?, que no ha pecado, que no peca. Todo hombre pecamos aquí en esta tierra, pero no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, que nos alejemos totalmente del pecado. Entonces podemos sentir la bienaventuranza, ¿verdad?, ese gozo, esa felicidad por el perdón de nuestro Dios, ¿verdad? Pero David experimentó, en el versículo 3, experimentó antes de confesar su pecado, antes de ser perdonado, antes de ser bendecido, antes de sentir la dicha del perdón. Él en el versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Antes de confesar el pecado, ¿verdad? Dice David, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, espiritualmente, el hombre que no confiesa su pecado y que lo oculta, ¿verdad?, sabiendo que Dios lo sabe, ¿verdad?, se engaña o nos podemos engañar nosotros. Dice que hay en nosotros, dentro de nosotros, una sequedad, ¿verdad? Aquí nos muestra algo, ¿verdad?, que es como un jardín, como cuando se deja de regar, como un jardín o un bosque donde ya no hay agua, donde empieza a escasearse el agua. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a marchitar las plantas, se empiezan a marchitar los árboles, porque dice, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, cuando él no confesaba su pecado. Entonces el pecado estaba ahí, agobiándolo de día y de noche, ¿verdad? Lo estaba enfermando espiritualmente, y aún podemos entender nosotros y saber, ¿verdad?, por testimonios, que aún cuando el hombre no confiesa su pecado, ¿verdad?, puede hasta enfermarse, puede manifestar enfermedades psicológicas, enfermedades corporales, ¿verdad?, que es por causa del pecado. Entonces dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, queridos hermanos y amigos, tenemos que confesar nuestro pecado a nuestro Dios, porque solo Dios perdona los pecados. No hay hombre que pueda perdonar pecados en esta tierra, solo Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él perdonó a los hombres sus pecados, así como se lo dijo aquel paralítico que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando estaba en una casa nuestro Señor predicando, ¿verdad?, 4 hombres llevaron a un paralítico, pero como no había manera de entrar a donde estaba Jesús por tanta multitud y tanta gente que había, dice que aquellos hombres idearon subirlo por el terrado, abrir el terrado y bajarlo ahí donde estaba Jesús. Entonces, cuando Jesús vio la fe de ellos, porque ahí dice textualmente, Jesús viendo la fe de ellos tuvo compasión del paralítico,
y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos religiosos que estaban ahí, ¿verdad?, empezaron a cavilar y a criticarlo, diciendo, ¿cómo puede decir este hombre que perdona pecados? Dice, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesucristo, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Pues para que sepan, para que sepáis, dijo Cristo, que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados. También le digo al hombre, le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La Biblia dice que al instante aquel paralítico se levantó, ¿verdad?, demostrando Jesucristo que también no tan solo tiene el poder, ¿verdad?, de perdonar pecados, sino también el poder de sanar, porque Él es el Señor, Él es Dios, ¿verdad? Como Hijo de Dios es Dios con el Padre, son uno, el Padre y Él son uno, ¿verdad? Entonces Jesucristo, querido hermano y amigo, es el único que puede perdonar nuestros pecados, pero mientras la persona calle, mientras la persona esté escondiendo su pecado, ¿verdad?, males vendrán sobre su vida. ¿Cuántas personas no viven dobles vidas, escondiendo su pecado, ¿verdad? Van a una iglesia, van a otra iglesia, van a alguna religión, ¿verdad?, creyendo que engañan a Dios, pero Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Mientras la persona no confiese su pecado, mientras la persona no venga a Jesucristo, porque quiero decirte que cuando tú quieras confesar tu pecado, los que no son cristianos, los que no tienen a Cristo, tienen que venir a Cristo Jesús, arrepentidos, ¿verdad?, confesando sus pecados a Dios. Y para que el que es cristiano, que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos que pedir perdón a Dios nuestro Padre, ¿verdad?, confesando nuestro pecado para que seamos bendecidos, para tener la dicha del perdón, como se llama el tema de esta mañana, el mensaje, ¿verdad?, porque es una dicha, una felicidad, como denota la palabra Macarios del griego, que indica algo grande, algo de larga duración, ¿verdad?, que es un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido. Entonces, si queremos ser bendecidos en esta vida, nosotros los cristianos tenemos que confesar nuestros pecados a diario, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios para que venga esa dicha del perdón, esa felicidad. Entonces, bienaventurado significa ser muy feliz, ser muy bendecido. Bienaventurado significa algo que Dios está ahí, la bendición de Dios en tu vida, en tu familia. Entonces es algo que tenemos que valorar, queridos hermanos, porque dice David que mientras él cayó, no lo confesó, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces su alma estaba marchita. Pero dice en el 5, ahí es donde se concreta, dice, mi pecado te declaré, o sea, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero hacer un pequeño énfasis donde termina el versículo 3, donde dice, el versículo 4, perdón, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí, en el interludio del versículo 4 y versículo 5, hay una palabra en los salmos que aparece y que se lee así, Selah, ¿verdad? Esta palabra Selah que aparece ahí, enseguida del versículo 4 y enseguida del versículo 5 también, ¿verdad?, denotaba en el Antiguo Testamento, cuando se reunían en la casa de Dios, cuando cantaban los salmos a nuestro Dios, decían esa palabra Selah. ¿Qué significaba la palabra Selah? Era como una pausa que hacían cuando cantaban los salmos que componía David, y era una pausa donde la persona que estaba adorando a Dios tenía la oportunidad de adorar a Dios y de confesar sus pecados. Entonces, Selah era un momento de recapacitar, de meditar y de recordar lo malo que la persona había hecho. Por eso se escribió en los salmos esa palabra que dice Selah. Entonces era un momento que Dios daba la oportunidad, ¿verdad?, como Dios nos da la oportunidad en la vida, pero ahí en la adoración del templo, Selah significaba unos momentos de estar meditando y donde Dios te daba la oportunidad de que tú le pidieras perdón, ¿verdad? Tú meditaras en tus caminos
y tú le dijeras, Señor, perdóname, límpiame de mis pecados, Señor, he pecado, Señor, he agredido a mi hermano, he agredido a mi esposa, he agredido a mi familia, he hecho algo malo en la sociedad, Señor, límpiame, perdóname. Entonces había esa pausa en la palabra Selah para que el pueblo que estaba adorando al Dios verdadero, al Dios viviente, ¿verdad?, se pusiera a cuentas con Dios. Por eso en el lapso, en el transcurso de esa pausa, del versículo 4 al 5, es cuando David pone su confesión del pecado. Por eso dice, enseguida de Selah, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué Dios tan maravilloso tenemos, queridos hermanos, donde Dios nos da la oportunidad cuando nosotros nos acercamos a Él en adoración, cuando levantamos nuestras manos en alto y le estamos adorando, y aparece esa palabra. En el Antiguo Testamento aparecía donde había una pausa y donde los músicos tocaban despacio y donde las personas podían en la adoración pedirle perdón al Señor. Entonces David lo hace, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces él declaró lo que había hecho, lo malo que había hecho, ya no lo encubrió, se lo confesó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó, Dios lo limpió. ¿Y qué sintió David? David sintió al instante el amor de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los cristianos, es lo que Dios quiere hacer con el pecador. El pecador que no tiene a Cristo, Dios le da una pausa en su vida, un tiempo de vida para que venga a los pies de Jesucristo. Yo puedo recordar el día que acepté a Cristo en mi corazón, pude sentir y lo siento hasta hoy el amor de Dios, la dicha de ese perdón que Dios me dio por medio de Jesucristo, porque yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Por eso Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la dicha del perdón, ¿verdad? Como se llama el mensaje de esta mañana. Dios nos perdona cuando nosotros, en esa pausa que Dios nos da la oportunidad de nuestra vida, podemos confesar nuestros pecados como lo hizo David. Y me gusta lo último, dice, y tú perdonaste, fíjate, dice, tú perdonaste mi maldad o la maldad de mi pecado. Entonces, Dios perdona la maldad, Dios perdona el pecado. Invitamos a todos aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, que es el tiempo de aceptar el amor de Dios, es el tiempo de aceptar el perdón de Dios, para que venga esa felicidad, para que seas bendecido, bienaventurado serás, dice, porque bienaventurado es algo grande, de larga duración, algo que denota felicidad, alguien muy bendecido que es por Dios cuando la gente se pone a cuentas con Él. Entonces, dice aquí en el Salmo 36, también escribí un versículo, en el Salmo 36, 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, vuelve a decir David, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. O sea, David reconoció y escribió en este Salmo 36, enseguida del Salmo 32, ¿verdad?, que era preciosa la misericordia de Dios porque él la había experimentado y la estaba experimentando en su vida. Él pudo sentir la paz de Dios en su corazón. Él pudo sentir en medio de los problemas que estaba pasando por su pecado, porque su familia estaba por los suelos. Pero él, cuando se puso a cuentas con Dios, su alma y su corazón estaban tranquilos. Por eso declara en este Salmo 36, versículo 7, que cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces, podemos venir bajo la sombra del Altísimo a pedir misericordia, ¿verdad? Por eso dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque la palabra misericordia está conectada con la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. También escribí aquí esa palabra, ¿verdad?, que viene en el diccionario hebreo, aquí ya viene en el hebreo, dice misericordia, del hebreo chesed, se traduce como bondad, o sea, cuán hermosa es tu bondad. Entonces se leería así, amor constante, compasión. Su equivalente en el Nuevo Testamento es gracia. Entonces,
cuán hermosa es tu misericordia, tu bondad, ¿verdad? Cuán hermosa es tu compasión, que es constante, que es cada día. Entonces, misericordia está conectada en el Nuevo Testamento con la palabra gracia. Entonces, nosotros fuimos salvos por gracia, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Por medio de la predicación del Evangelio, esa misericordia, esa gracia se manifiesta en todos los pecadores que quieran arrepentirse y que quieran venir bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de sus alas, a buscar esa misericordia. Y por medio de Jesucristo, querido amigo, si estás escuchando esta palabra, Dios te puede perdonar, Dios te puede bendecir para que tú seas feliz, para que tú seas bendecido en tu vida y en tu casa y en tu familia. Entonces, por medio del Evangelio se predica la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Vamos a ver el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 36 en adelante. Hechos 10, 36. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de la predicación del Evangelio y de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ver en Hechos 10, 36 al 46. Dice la palabra del Señor. Dice, bueno, este es Lucas, que escribió Lucas. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, Dios nuestro Padre envió mensaje a todos los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos a Cristo como Señor, Dios envía el perdón y podemos sentir la paz en nuestro corazón, ¿tá? Entonces, por eso dice ahí Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que Dios nuestro Padre envió, dice, vosotros sabéis, vuelve a decir, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Y lo dice, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. La Biblia dice que fue al Jordán donde estaba bautizando Juan en el Jordán, y dice que ahí se bautizó. Y dice la Biblia textualmente que cuando él bajó a las aguas, dice que el cielo se abrió y dice que vio al Espíritu de Dios que venía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo de Dios nuestro Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para hacer bienes, para sanar y para liberar a los que estaban siendo quebrantados por Satanás, ¿verdad? Como ahorita vemos en el mundo, cuánta gente está siendo quebrantada, está sufriendo por causa de esos espíritus malignos que están operando en el mundo por falta de Dios en la vida de las personas. Están siendo oprimidos, están siendo ahí enfermados, incluso muchas personas están siendo enfermadas. ¿Por qué? Porque están siendo oprimidas por Satanás. Muchos espíritus, muchos demonios están trabajando en el mundo entero, ¿verdad? Aprovechándose de tanta maldad, de tanto pecado que el ser humano está cometiendo. Entonces, donde hay pecado, donde hay maldad, proliferan los demonios, proliferan los espíritus, prolifera toda la gente mala que está entregada a Satanás. Pero Cristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Acéptalo en tu corazón, acéptalo como el Señor, acéptalo como aquel que murió por ti en la cruz y aquel que derramó su sangre por tus pecados para que puedas ser bendecido. Entonces dice en el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Está testificando Pedro, pero el que escribió Hechos de los Apóstoles fue Lucas. Dice, Pedro dijo, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, dice, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no todo el pueblo, no todo al pueblo, dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, dice, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pero dice algo muy importante, fíjate lo que dice, y nos mandó, dice Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, termino en el 43, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios, dice Pedro, nos mandó que testificásemos, que predicásemos al pueblo, que diéramos testimonio de que este Jesús, ¿verdad?, que fue ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que los profetas en el Antiguo Testamento dieron testimonio, que todos los que creyesen en él recibirían el perdón de pecados por su nombre. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Hijo de Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados en su nombre, somos bendecidos, somos bienaventurados, como dice la palabra, doblemente feliz, como tú quieras entenderle, ¿verdad? Somos prosperados, somos bendecidos, nos llenamos de gozo, de felicidad y podemos tener el gozo del perdón en nuestro corazón, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahora sí vamos a ver, hace un recordatorio a todos los que hemos recibido la dicha del perdón, ¿verdad?, lo que fuimos antes, pero ahí recalca la gracia y la misericordia de Dios, cómo cada uno de nosotros fuimos perdonados, fuimos limpiados y podemos sentir la dicha del perdón, la dicha del perdón en nuestro corazón. Entonces dice ahí en Efesios 2, del 1 en adelante, dice ahora sí el apóstol Pablo, dice, y él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Dios, por medio de Cristo, nos dio vida cuando nosotros estábamos alejados de Dios, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no teníamos esa bendición del perdón de Dios, cuando no éramos bienaventurados, ¿verdad? Dios, cuando creímos en él, dice, nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis o anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros en otro tiempo anduvimos en la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Pues todo lo que es pecado, lo que es maldad, las borracheras, las orgías, el adulterio, el robo, la blasfemia, los bailes, las vinatas, todo lo que es obra de la carne, deseos de la carne. Todos nosotros anduvimos en este tiempo, dice Pablo, recordando el pasado de los cristianos, dice, éramos llevados y movidos en esa corriente del mundo por un espíritu. Ese espíritu maligno opera en el mundo, ¿verdad? Y por eso toda la gente va en esa corriente maligna, en esa corriente de perversidad, en esa corriente de maldad, haciendo lo que su mente, sus pensamientos y su corazón entenebrecido los llama para que hagan, ¿verdad? Por eso dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu puede operar también en aquellos que han conocido la palabra, si andan en desobediencia o si andamos en desobediencia. Entonces hay que tener cuidado también los cristianos, porque si nosotros somos desobedientes, ese espíritu maligno puede tomar el control. No digo que poseernos, pero sí puede tomar control de muchas cosas para que nosotros pequemos contra Dios, porque dice en los hijos de desobediencia. En el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes éramos igual a lo como vive el mundo. Éramos a lo mejor peores que muchos que andan en el mundo. Yo lo puedo decir por mí. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Cuando yo vine a Cristo, Dios tocó mi corazón, Dios perdonó mis pecados,
y hasta hoy puedo sentir la dicha del perdón de Dios. Puedo sentir el amor de Dios, porque el versículo que conquistó mi corazón fue Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es real, querido amigo y hermano, pero nosotros tenemos que experimentar la dicha del perdón solamente confesando nuestros pecados. Y así como David confesó su pecado, pudo sentir la dicha del perdón, pero mientras él cayó, o sea, no confesó, cayó su pecado, lo escondió, ¿verdad? Se puso su vida triste, su alma, ¿verdad? Todo su cuerpo, su espíritu, ¿verdad? Estaban agobiados día y noche. Entonces, cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión. Por eso dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, qué hermoso, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Con Cristo, Dios nuestro Padre nos dio la vida espiritual. Ahora vivimos para Dios, ahora caminamos para Dios, ahora tratamos de hacer plenamente la voluntad de Dios. No somos perfectos, nos esforzamos cada día, a veces le fallamos a Dios, a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero tenemos que ser conscientes de reconocerlas, pedirle perdón y apartarnos de esos pecados, porque el verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, es cuando lo confesamos, pero nos apartamos del pecado, ¿verdad? Entonces, Dios con su gran amor con que nos amó, ¿verdad?, nos dio esa vida juntamente con Cristo. Y en el 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un simbolismo de cómo cuando Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Que fue a sentarse a los lugares celestiales, al lado de Dios nuestro Padre, a su diestra. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice, nos resucitó juntamente con Cristo, y también dice que nos sentó por fe ya en los lugares celestiales con Cristo. Esto es algo muy profundo de entender, pero que tenemos que creerlo espiritualmente, aunque está hablando simbólicamente, aunque está hablando aquí, nosotros ahorita aquí estamos, pero cuando nosotros muramos o venga Cristo por nosotros, nos llevará a esos lugares celestiales, porque desde el primer momento que la gracia de Dios viene a nosotros, nosotros somos resucitados, y así como Cristo ascendió y está a la diestra del Padre, también nosotros espiritualmente ya estamos en los lugares celestiales por fe, porque hemos creído que Cristo resucitó, que Cristo se levantó de entre los muertos y que Cristo está abogando por todos nosotros. Para Él ya estamos sentados allí espiritualmente. Pero dice, ¿para qué? En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios lo hizo primeramente con los apóstoles, con los primeros creyentes, dice, para mostrar en los siglos venideros. O sea, lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, precisamente Dios lo hizo primeramente con los apóstoles, con los que creyeron en el mensaje de Dios, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ahorita Dios está mostrando esa bondad, esas riquezas de su bondad para todos los hombres. Dios está con los brazos abiertos y está esperando que tú te arrepientas, que tú vengas a Cristo para ser bendecido desde los lugares celestiales en Cristo y por Cristo. Dice en el versículo 8, vuelve a recalcar la misericordia de Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, gracia significa misericordia. Algo en el Nuevo Testamento es un don inmerecido, es algo que Dios nos da por su pura bondad, por su pura misericordia.
en lo cual nosotros no teníamos derecho a que Dios nos perdonara, pero Dios nos perdonó cuando nosotros creímos por la fe, como dice aquí, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando creemos en Cristo, esa gracia se manifiesta, esa gracia salvadora viene a nosotros, la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Por esa fe que nosotros tenemos en Cristo nuestro Señor y por esa fe que tenemos en el Evangelio que se nos ha sido predicado. Dice en el 9, recalca, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, qué hermoso. Cuando somos de Cristo, somos hechura suya. Por eso dice, 2 Corintios 5:17 dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Cristo, nuestro Señor, en Cristo tenemos una nueva personalidad en nosotros, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Pablo lo dice aquí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay una nueva creación dentro de nosotros, ¿verdad? Volvemos a nacer de nuevo, el misterio del nuevo nacimiento por Cristo y por el Espíritu. Entonces, la palabra hechura, fíjense, viene del griego, esto es bien hermoso. La palabra hechura en el griego, la palabra es poema, de ahí viene la palabra poema, es hermoso, poema del griego, hechura, dice, del verbo poleo, que significa hacer algo nuevo. Dice, compárese con poema, de ahí viene la palabra poema, poesía también de ahí viene la palabra, ¿verdad? Hechura, poema, dice, la palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poema hace énfasis en Dios como diseñador, maestro en el universo, como su creación en Romanos 1:20, y en el creyente redimido como su nueva creación, Efesios 2:10. Antes de nuestra conversión, dice aquí el diccionario, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Nosotros somos en Cristo un poema de Dios, una obra de arte. Puso simetría a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro vivir diario. No teníamos hechura antes. Andábamos como ovejas descarriadas para allá y para acá. Pero cuando venimos a Cristo nos hizo nuevas criaturas y nos hizo esa hechura, ese poema, ¿verdad? Esa simetría, puso esa simetría. Simetría significa algo perfecto, algo creado por un artesano, ¿verdad? Con una perfección y con una hermosura. Entonces, cuando Dios nos tomó en sus brazos, nos dio esa forma, esa hechura, ¿verdad? Esa simetría, y somos una obra de arte para Dios. Tú, hermano, eres una obra de arte para Dios. Eres un poema para Dios. Yo soy un poema para Dios. Somos una hechura de Dios. Por eso lo dice aquí, lo recalca, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, para ya no vivir como vivíamos antes, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el misterio de Dios revelado en la palabra. ¿Cómo podemos nosotros, siendo malos, tener un nuevo comienzo? ¿Cómo nosotros, siendo pecadores, podemos nacer de nuevo? ¿Cómo Dios nos puede tomar nuevamente en sus manos, así como lo hizo en el principio con Adán, cuando lo formó con sus manos del polvo de la tierra, le dio forma, le dio hechura, como ahí, hizo un poema hermoso, así como lo formó, ¿verdad? Hablando del cuerpo del ser humano en su anatomía, ¿verdad? Lo formó hermoso hasta como es hoy, ¿verdad? Porque somos nosotros una creación hermosa de Dios, pero dice que cuando lo formó, lo hizo esa hechura. ¿Qué hizo Dios? Dice que le sopló, ¿verdad?, en su nariz y le dio aliento de vida, ¿verdad? Ahí es cuando Dios formó por primera vez al hombre. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios vuelve a hacer lo mismo en cierto sentido. Nos vuelve a dar ese mismo soplo. El Espíritu Santo viene y nos da vida para Dios, nos da una nueva hechura, una nueva simetría, y pasamos a ser un poema hermoso para Dios, algo grandioso para Dios.
Ese es el cristiano verdadero. Esos son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han sido creados, que son una hechura, creados en Cristo Jesús. Querido hermano, en esta mañana, Dios te siga bendiciendo, ¿verdad? Y si hay una persona que quiera venir a los pies de Jesucristo, que quiera hacer esa hechura, ¿verdad? Que solamente Dios la puede hacer nuevamente una vida dentro de ti, formar una nueva personalidad, nacer de nuevo, los brazos del Señor están abiertos. Voy a hacer una pequeña oración. Si alguien está escuchando y viendo este video, puede hacer esta oración y abrirle el corazón a mi Señor Jesucristo. Oremos a Dios para las personas que quieran recibir la salvación y el perdón de nuestro Dios para que sean bienaventurados. Si quieres hacerlo, ora conmigo esta oración. Padre Santo, en este momento he reconocido, Señor, tu palabra, Señor, y he creído que Jesucristo, tu Hijo amado, que enviaste a esta tierra a morir y derramar su sangre en una cruz, murió por mí. En estos momentos yo lo acepto en mi corazón y creo que Él es mi Salvador. Lo acepto como mi Señor y Salvador y te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a servirte, a amarte, Señor, que me ayudes, Señor, para que yo pueda cumplir tu voluntad. En este momento te pido que me des fe en mi corazón y que en este momento yo pueda nacer de nuevo y pueda ser, Señor, otra nueva criatura. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que desde este momento, Señor, yo te seguiré, Señor, y te pido que me des amor por tu palabra, amor, Señor, para poder buscar más de ti, como dice tu escritura. Gracias, Padre, por esa salvación, por ese amor tan grande que me has tenido. Lo recibo, ese amor en mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, oramos por las personas que recibieron a Cristo. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu les guíe por el camino de tu verdad, de tu justicia y santidad, Señor. Oramos para que sean bendecidos, para que puedan sentir en su corazón la dicha del perdón, para que puedan sentir en su corazón la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda gobernar sus vidas y sus corazones. Y más en estos tiempos de pandemia, Señor, donde el miedo, donde el terror se está apoderando de mucha gente, Señor. Te pido que los salves, que los sanes, Señor, mi Dios. Si alguien está enfermo, si alguien está aterrorizado, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu lo libere, Señor, y pueda confiar en el Dios viviente, en el Dios omnipotente, en el gran yo soy, en el único Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Padre, los ponemos en tus manos. Oro también por la iglesia, por todos los hermanos, Señor. Que Padre, que los bendigas y los guardes, Señor. Y que si alguien, Señor, ha pecado, Señor, lo perdone. Si ha confesado su pecado, Señor, yo sé que tú lo has perdonado, Señor. En este momento, Señor, hacemos esa pausa como en el Salmo, Señor, 32, donde dice Selah, Señor, que significaba, Señor, una pausa, Señor, para entrar en tu presencia en adoración o confesión de pecado, Señor. Hacemos esa pausa conforme a la palabra Selah, Señor, donde te pedimos perdón por nuestras faltas, donde te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor, porque queremos vivir, Señor, como a ti te agrada. Queremos vivir cada día, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Límpianos de nuestras maldades y borra nuestras rebeliones, Padre. Perdona a tu pueblo, Señor, y guárdanos de toda pandemia, de todo mal, Señor. Guarda a nuestros hijos, Padre, a todas las familias cristianas, Padre, que puedan sentir en su corazón esa liberación, Padre Santo, pero también dales conciencia también que donde quiera que salgamos todos, Padre, vayamos cubiertos, Señor, con el cubrebocas, Señor, y hagamos las cosas que se nos han indicado, Señor. Padre, porque tú nos has dado entendimiento, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues gloria a Dios, amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Dios gobierne sus corazones y que se la pasen muy bien en este día. Dios les bendiga a todos. Amén.